Buen día y bienvenido una vez más a la Palabra de Dios dice. En el video anterior estuvimos viendo que el problema en nuestros corazones, en nosotros los creyentes, en el ser humano, es que la confrontación con el pecado, con su propio pecado, es lo último a lo que uno quiere ir, lo último que uno busca. Y vimos claramente cómo eso comenzó desde el Génesis. Cuando Dios fue en busca del hombre, el hombre había pecado, éste se escondió porque la confrontación de nuestro pecado es lo último que queremos. Vimos que el pecado le desagrada a Dios. Vimos también cómo es que Dios usa al creyente, a un creyente, para el crecimiento espiritual de otro. Pero en esta oportunidad estaremos viendo dos cosas más. Y dijimos que el pecado debería llevarnos a tomar medidas. El pecado debería de llevarnos a tomar medidas. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 5. 2 de Samuel capítulo 12, verso 5. Dice así: una vez que el Señor había enviado a Natán, a David, y Natán le había contado esta historia de este hombre rico que tenía mucho y este pobre hombre que solo tenía una corderita que había comprado, que había cuidado y aún la tenían como a una hija. ¿Cómo es que este hombre, al llegarle un visitante a él, tomó de la corderita de este hombre pobre y la guisó para este visitante? Pues al escuchar estas palabras, el rey David, aquí está en el versículo 5, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera, dice, con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7, escuche bien. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Hermanos, muchas veces tomamos medidas drásticas para el pecado de otros. Pero cuando el pecado es nuestro, muchas veces no es así. Dese cuenta en estos textos cómo es que David, al escuchar lo que había hecho otra persona, dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno. En otras palabras, merece. Dice, es digno de muerte, merece morir. Y en otras palabras, mátenlo. Pero dice, no solamente eso, sino que, y a pesar de ello, de que va a morir, debe pagar la cordera con 4 tantos. Porque hizo tal cosa, y dése cuenta las palabras que él dice: y no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. Pero David no se esperaba estas palabras, y Natán le dijo: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. El rey David, podemos ver cómo es que estaba tomando medidas drásticas por lo que un hombre pensó que en su reino había cometido. Pero a su propio pecado, lo que él había cometido con Betsabé, lo que él había hecho a Urías, y lo que él había estado haciendo aún ahora al tomarla, no siendo su mujer, era pecado. Pero él lo había dejado pasar. Porque muchas veces nosotros también hacemos lo mismo que hizo este rey. Es que cuando es el pecado de mi hijo, cuando es el pecado de mi esposo, de mi esposa, de mi amigo, de mi hermana, de mi primo, cuando es el pecado de otro, muchas veces somos drásticos, somos duros, decimos: hay que hablarle fuerte, hay que dejarle las cosas en claro, y comenzamos a tratar con ellos y le damos medidas drásticas. Ya no vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, debes hacer esto, por si acaso. Si antes iba acá, ya no vas a ir, y tú por aquí. Y comenzamos a darle consejos, comenzamos a exhortarle, pero cuando se trata de nosotros, muchas veces somos dóciles.
¿verdad? Somos tolerantes y muchas veces lo dejamos pasar. Hermanos, deberíamos estar tomando medidas drásticas primero con nosotros, en nuestra propia vida, para las luchas personales que afrontamos día tras día. Porque verdad es lo que dijo el apóstol Pablo, que el mal mora en mí, esta ley del pecado, ¿verdad? Todavía tenemos esa lucha que Gálatas nos deja saber. Claramente todavía día tras día luchamos. Por ello deberíamos estar tomando medidas fuertes, grandes y drásticas con nuestras propias luchas personales. Por ejemplo, si antes usted pasaba por un lugar y siempre antes había estado pecando contra el Señor, desagradando al Señor en ese lugar, pues no pase por ahí, busque otro lugar para ir a su destino. O si antes usted escuchaba música mundana o estaba escuchando música mundana, pues ahora póngalo en altavoz para que todos escuchen. Pídale a su padre, pídale a su madre, pídale a su esposo, a su esposa, que le revise el celular, que le ayude a encontrar música, busque medidas drásticas. Si tal vez luchaba con la pornografía, pues ahora no esté en lugares solos. No use el celular para ver videos. Use una laptop al lado de su esposo, al lado de su esposa. Hágalo en público. Vea las cosas que va a ver. Ya no la pornografía. Vea noticias, vea predicaciones, vea este canal. Videos como estos donde usted va a ser edificado. Busque medidas para sus pecados, para sus luchas personales, en otras palabras. Y así con cada una de las luchas que tenemos, busquemos medidas. Porque muchas veces, si no la gran mayoría, somos buenos para poder ver los errores de los otros y ahí mismo señalar: David, vive Jehová, que es digno de muerte. Pero nosotros debemos ser así para con nosotros mismos. Una segunda cosa que veremos en este video, en esta oportunidad, es que Dios da su palabra al hombre para que éste sea confrontado. Porque entonces, ¿cuál sería la norma? ¿Cuál sería la base a la cual nos vamos a regir? ¿Dónde estaría el patrón? ¿Cuál sería ello? Pues Dios nos ha dado su palabra para que nosotros nos podamos confrontar con ella, para que seamos confrontados por ella. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 7 dice así: Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Cuando Natán va a David, no va con sus propias palabras, no va con sus propios razonamientos. Va así, ha dicho Jehová. Va con la palabra de Dios. Debe ser lo mismo que cuando nosotros vayamos a otras personas, a otros creyentes para su crecimiento espiritual, lo que debemos llevar es la palabra de Dios. Porque ese es el espejo del corazón, así como cuando usted y yo tratamos de vernos en un espejo para poder en lo posible arreglarnos y vernos bien. El espejo del corazón es la palabra de Dios, que todo lo revela y nada puede ocultarse. Hebreos 4:12 dice claramente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando vayamos a confrontar a alguien, la palabra de Dios debe ser lo que prime. No es lo que yo creo,
No es lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñó mi papá, lo que en mi pueblo se dice, lo que en mi pueblo no, lo que en mi país no. La palabra de Dios es la norma. La palabra de Dios es nuestra base para que usted y yo podamos vernos allí y decir, uy, esto no se debe hacer. Dios dice así. No es. Lo leí en un libro. Tal persona me recomendó, al menos que sea de la palabra de Dios. No es por nuestra lógica, no es por nuestro pensamiento, no es por nuestra intuición. Es por la palabra de Dios. De la misma manera, usted y yo seremos confrontados con la palabra. Dios ha dado su palabra para que usted y yo seamos confrontados. Porque ¿dónde sabremos qué es lo que agrada y desagrada a Dios? Sino en su palabra. Hermanos, el pecado nos debe de llevar a tomar medidas. Pero también Dios ha dado su palabra al hombre para que ella sea la que confronte al hombre. Y nosotros, al vernos confrontados por la palabra, al ver esas imperfecciones en nuestra vida, pecados, corramos de rodillas a Él, a confesarlos, a buscar su perdón, la limpieza. Dios mediante, en el siguiente video estaremos viendo que el pecado nos priva de privilegios y bendiciones. Dios le dijo a David, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Por eso, hermanos, estaremos viendo todo eso, ese tema, hablando de ello en el siguiente video. Pero le pregunto, ¿usted está tomando medidas con las luchas personales que usted tiene? ¿O simplemente en un tiempo tal vez te tomó medidas, pero ahora ya ha bajado la guardia? Y simplemente ya da rienda suelta a su carne. ¿Usted está tomando medidas para otros y no para usted? Debemos de tomar medidas para nuestra propia vida. ¿Usted está haciendo su devocional cada día? ¿Está meditando, escuchando predicaciones, viendo? Porque déjeme decirle que Dios nos va a confrontar con su palabra. Dios ha dejado este bendito libro para que usted y yo seamos confrontados. Y así podamos cada día ser conformados a la imagen misma de su Hijo. Dios nos ayude. Decidamos el día de hoy ir al Señor, pedir su perdón, su limpieza. Dios quiere que tomemos medidas con nuestros pecados, con las luchas personales que tenemos. Y Dios quiere también asimismo que usted y yo, día tras día, estemos frente a este espejo espiritual que nos va a hacer cada vez más y más conformes a la imagen de su Hijo, y así cada vez más agradables delante de Dios. Decida hoy estar a cuentas, estar limpio, conformarse más a la imagen de Cristo. Que Dios le bendiga. Si ha sido de bendición, por favor, déjenmelo saber en los comentarios para así saber cómo es que Dios está obrando en su vida. Y si no quiere perderse la continuación de esta serie, suscríbase. Y si usted está buscando el crecimiento espiritual de otros, compártale este video. Nos vemos en el próximo video. Que Dios le bendiga.